Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Ejemplo arropado de belleza. Ejemplo arropado de belleza. Recordemos que Jesús definitivamente es el líder más grande de todos los tiempos, en todos los sentidos. Realmente el liderazgo de Jesús fue impresionante. Y este gran líder, un buen día de ellos, se puso de pie, tomó una toalla, tomó agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y con ello nos dio un ejemplo de vida, un ejemplo muy particular. Dio el ejemplo como un gran líder, un tremendo líder, en un rol de servicio puede tener un gran impacto. El mayor impacto que pueda tener un líder definitivamente es cuando ese líder, ese gran líder, ejecuta acciones de servicio a la gente que está a su alrededor. Recuerdan, él dijo, yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir. Si bien Jesús es el mejor ejemplo que tenemos en materia de liderazgo, en materia de servicio, nosotros, sin embargo, hemos estado estudiando en la Biblia otros ejemplos adicionales, ejemplos de personajes bíblicos que haríamos bien en seguir porque tienen mucha enseñanza para nosotros. Personajes que a su vez detentan esta característica del líder servidor. Gente que trae transformación a su entorno, a su sociedad desde adentro. Ya compartimos, por ejemplo, acerca de la vida de José hace algún tiempo, a quien, recordemos, Dios puso o colocó en un ambiente realmente perverso cuando lo asignó a Egipto. En la manera en cómo él llegó, no fue una manera normal, fue una manera realmente, ¿qué les puedo decir? Trágica, ¿no es cierto? Vendido por sus hermanos, vendido como esclavo, calumniado, apresado, metido en la cárcel, ignorado. Bueno, o sea, él pasó una serie de vicisitudes en su vida y termina llegando allí a servir a un rey que era un rey pagano. No era un hijo de Dios, no era un creyente, no era parte del pueblo de Dios. Y este varón, llamado José, hijo de Jacob, nos da un ejemplo porque nos revela cómo es el ministerio orientado al servicio, especialmente cuando se está en una posición de liderazgo. Cuando servimos para que alguien más tenga éxito. Y este es el caso, ¿no es cierto?, de él en relación con Faraón. Es más, no para que alguien de su raza, no para que alguien de su credo tenga éxito, sino para que tenga éxito alguien pagano. Pero no dudamos que fue Dios quien los plantó en ese tipo de entorno, en ese tipo de ambiente. Y fue a través de su compromiso, su amor, su fidelidad con Dios, que él pudo ser gestor de la preservación de Egipto en un momento difícil para esa nación. Pero no nos olvidemos, Egipto no era Israel, Egipto no era el pueblo de Dios. Egipto era una nación pagana, idólatra. Y ahí tenemos a un hijo de Dios, con dones regalados por Dios, trabajando, sirviendo, guiando para que esa nación pagana pueda subsistir. Eso nos tiene que llamar la atención, porque definitivamente entendemos de que Dios está en ello. Y este varón está fungiendo en ese sentido, en ese tipo de ámbito. Y de Yapa, obviamente, ayudó a crear un lugar de seguridad y de bendición para que Israel pudiera crecer y poder desarrollarse como nación. Pero no puede dejar de estar fuera de nuestra cabeza aquello.
José no estuvo sirviendo en medio del pueblo de Dios, no estuvo sirviendo a un rey judío, a un rey israelita. Él estuvo sirviendo a un rey egipcio, un rey pagano, un rey idólatra. ¿Hay alguien que diga amén? Sin embargo, es uno de los grandes héroes de la Biblia. Y luego, también hablamos de otro varón con un tremendo ministerio, como es el ministerio del profeta Daniel, quien también fue asignado a servir a un rey pagano, es más, a un rey que tenía un pensamiento retorcido. ¿Por qué? Porque este rey hacía matar a cualquiera que no adorara la imagen que de él mismo hizo construir. Este rey, sabemos de memoria, era Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero no solo fue asignado a servir al rey, sino de que encima de ello fue contado con los brujos y los ocultistas de ese reino. Y no solo fue contado con ellos, porque en su momento el rey lo puso como jefe de ellos. Ahí tienen, ¿cierto?, un tremendo hijo de Dios, lleno de dones de Dios, lleno de un don precioso como es el don de la profecía, sirviendo en aquel tipo de reino, sirviendo en ese tipo de condiciones. En un reino pagano, a un rey retorcido mentalmente, involucrado ¿con qué? Con el equipo de magos, adivinos y ramas anexas, ¿no es cierto?, con los cuales tiene que compartir, con los ocultistas de ese tiempo en ese reino. Y pudimos apreciar que el estilo de vida de Daniel fue diferente, porque incluso él se cuidó hasta de la comida. El estilo de vida de este varón fue realmente diferente. Pero eso no quita de lado de que él estaba sirviendo en aquel reino. Estaba sirviendo a este rey pagano. Estaba sirviendo allí para que le vaya bien. Dijimos que le cambiaron el nombre. Y para nosotros puede parecer normal, no hay problema, ¿no es cierto? Porque a muchos de nosotros de pronto nos ponen cierto tipo de apodos, ¿no ve? Qué sé yo, el loro, el gallo, el negro, lo que fuere. Pero paren un rato. No es lo mismo para ellos, porque en Israel ellos oraban para que Dios les revelara el nombre que iban a poner a sus hijos. Y el nombre que le ponían tenía que ver ¿con qué? Con lo que visualizaban que Dios iba a hacer en la vida de esos bebés. Así que Daniel tenía un nombre de esta característica y de pronto se lo cambian por un nombre pagano, el nombre de Belsasar, que además de eso es el nombre de un dios asirio. Imagínense, ¿no es cierto? Y pasa por esto. Nuestro amigo Daniel estudia en un sistema educativo donde se aprendían prácticas ocultas. Y lo tremendo de todo esto es que nada de ello afectó su camino y su compromiso con Dios. Eso es lo que más resalta y lo que más llama la atención. Él no estaba pendiente de la impureza en la que vivía su rey. Porque, ojo, hay que decir es su rey. Él vivía en ese reino. Y el rey de ese reino era Nabucodonosor. Es como nosotros no pudiéramos decir, no, ese no es mi presidente. No, tú no habrás votado, no he votado por él, pero o sea, es tu presidente igualito, el presidente de la nación. En aquel tiempo él era el rey. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. ¿Dónde vivía Daniel? En Babilonia. Era su rey. Y a él lo servía. Así que nada de eso afectó a Daniel. Él siguió teniendo y manteniendo una relación con Dios increíble. Porque él no estaba pendiente de las impurezas o de las maldades en las que caminaba el rey a quien él servía, sino que como un siervo obediente, por favor diga conmigo, obediente a Dios, ¿no es cierto?, a la tarea que le dio, él basaba su servicio, un servicio fiel y dedicado, un servicio con excelencia. Lo vemos al leer el libro que lleva su nombre. Un servicio de excelencia, un servicio de fidelidad. Pero ¿en base a qué? En base a aquel que lo había enviado a dar ese servicio.
honrando a que Dios lo puso en esa posición, honrando a que Dios le dio esta tarea, honrando aquello y no mirando los defectos, no mirando las maldades en las cuales se movía el famoso rey Nabucodonosor de Babilonia. Entonces, eso nos muestra una cosa increíble adicionalmente. Hoy voy a cerrar el ciclo de este tiempo con estos temas. Porque hoy vamos a hablar brevemente de un tercer personaje bíblico con características del líder servidor. Y esta vez, para hacer equilibrio de género, me voy a referir a una dama. Porque en la Biblia no solo habla de varones, habla también de damas. Y aquí me voy a referir a una dama, y el nombre de esta dama es Esther. Esther, sí, porque con ella vamos a tener 3 ejemplos para seguir. Es para resaltar, mis amados hermanos y hermanas, el hecho de que en el libro de Esther, en el libro que lleva su nombre, una mujer gana la posición de reina o gana la posición como reina debido a su belleza física. Sí, eso es lo que sucede con Esther. Esther se convierte en reina porque es una mujer bella. Y eso provoca que ella pueda participar de una manera activa y crucial en la salvación del pueblo de Dios del exterminio planeado por un malvado llamado Amán. No creo que haya ninguna duda de que la belleza de esta mujer no solo era una belleza de carácter exterior. Yo creo que hemos de tomar en cuenta este tipo de elemento. Dios usó la belleza de esta mujer para llevarla a un reino para un propósito de salvar a su pueblo. Entonces, hemos de entender realmente cuál es el concepto de Dios acerca de belleza. No solo de la belleza femenina, sino de la belleza en general, en todos los sentidos. Porque yo no creo que el diablo haya creado la belleza. Y tiene que haber algún tipo de propósito. Pero cuando miramos la historia del hombre, nosotros vemos distintos tipos de facetas, distintos tipos de definiciones de belleza, especialmente en lo que toca a la belleza femenina. Allá por el 1500, ¿no es cierto?, se apreciaba las mujeres corpulentas, ¿no es cierto?, o sea, las mujeres gordas. Hoy en el siglo XXI, ¿no es cierto?, o sea, se aprecian las mujeres escuálidas, flacas, picho plano. Parece mucho para que tener, ¿no es cierto?, la similitud con el tema de la corriente del unisex. Entonces hay todo ese tipo de cosas. Entonces es un tema variable en cuanto a la definición del hombre. Hay culturas donde se valora una cosa y hay otras donde se valora otra. Y los conceptos de belleza no son uniformes. Pero ¿qué dice el Creador acerca de ello? ¿Qué dice el Creador acerca de la belleza? ¿Proviene de Él? ¿Y para qué sirve? ¿Qué propósito tiene? Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele y con ganas. Esa mujer de nombre Esther pudo participar en su calidad de reina. ¿En qué cosa? En la salvación de su pueblo, en evitar el exterminio del pueblo de Dios en aquel tiempo, de un peligro grande y latente. Pero estamos seguros de que no hay ninguna duda de que la belleza de esta mujer no solo era una belleza exterior. ¿Y por qué decimos esto? Porque su rey, el rey Asuero, que había quedado sin reina, que había despedido a la reina Vasti y estaba buscando la mujer que reemplazara a esta reina, tenía acceso a las mujeres más bellas de su reino. Y no nos olvidemos que en aquel tiempo su reino era el reino más vasto que había sobre la faz de la tierra.
Y entonces allí se organizó una especie de concurso de belleza. Pero veamos, ¿no es cierto?, qué es lo que hace que en medio de tanta belleza sea Esther la mujer elegida para convertirse en reina. Ese rey, que tenía acceso a las mujeres más bellas de la tierra, tuvo que optar por Esther por algún tipo de razón. En medio de todo este ejército de bellezas, Esther tuvo que tener algo para que el rey Asuero diga: esta es la elegida, esta es la que quiero para mi reina, para mi compañera. En medio de toda la belleza. Entonces, no solo creo que se trate de belleza exterior. Tiene que haber habido algo, ¿no es cierto? Hay gente con la que uno conecta muy fácilmente. Hay gente que de pronto, ¿no es cierto?, uno se mira a los ojos y ya encuentra simpatía. Hay gente que a uno le cae bien de solo mirarse. Hay gente que con una sonrisa ya establece conexión con uno. Y no conexión torcida, sino conexión de la sana. Hay gente que nos cae bien de entrada. ¿A poco no? Ni bien nos vemos y establecemos contacto muy fácilmente con cierto tipo de personas. Hay gente que tiene la gracia para establecer relaciones, para establecer vínculos, para causar impacto. Alábele al que vive. Entonces, estoy seguro que Esther tenía algo de ello, porque para destacarse en una multitud de bellezas, algo tuvo que haber en ella. Esther tuvo que tener una combinación invaluable de belleza y gracia. De belleza y gracia. Esa que la puso en la posición de ¿qué? De ser la escogida para convertirse en la reina. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Es como en muchas cosas de la vida. Es como en muchas de las cosas de la vida que a veces no terminamos de comprender. Alguna vez alguien dice: ¿y por qué ese gordito está ahí predicando? ¿Por qué no estoy yo? Yo soy más pintudo, más flaquito, más inteligente. El gordito chanflea ahí para predicar. Fue la gracia de Dios. Él quiso así y se acabó. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Ese es el concepto de la gracia. Lo tienes de manera, no lo tienes por mérito, lo tienes de manera inmerecida. ¿Y por qué? Por un deseo particular de parte de Dios. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele al que vive. Entonces, esa mujer tuvo que tener esa mezcla entre la belleza y la gracia. Tener eso en su vida. Porque esa es la verdadera belleza. La belleza, la que se lleva tanto por dentro, así como aquella que se ve por fuera. Hay unas muñecas, ¿no es cierto?, espectaculares que son llenas de silicona, ¿no es cierto?, para cumplir con los términos de belleza que hoy día se manejan. Pero que por dentro, ¿no es cierto?, cuando uno entabla una conversación con ellas son más sosas que qué, ¿no es cierto? Más aguadas, amarguetes y raras. Como uno no quiere, ¿no es cierto?, participar ni tener nada con ellas. Esto es así. Hay un tema importantísimo en la vida de la reina Esther. Belleza más gracia. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive, porque esta es la verdadera belleza. Es la que se lleva tanto por dentro, así como por fuera. ¿Y por qué es importante hacer énfasis en este concepto? Porque, miren ustedes, es tan interesante y es tan refrescante ver cómo héroes bíblicos usan lo que la gente podría considerar como activos mundanos, como activos carnales. Cierto tipo de cosas para hacer expandir y hacer avanzar el reino de Dios. Y es increíble porque si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar poderosos hombres y mujeres de Dios que hacen uso de este tipo de tema. Y entre ellos
tenemos al apóstol Pablo. Y no porque Pablo, ¿no es cierto?, sea alguien muy simpático. Si ustedes miran, ¿no es cierto?, los libros referidos a la historia de ese tiempo, dicen de que más bien era pelirrojo y era medio bajito. Pero es interesante ver todo esto. Cómo, ¿no es cierto?, héroes bíblicos utilizan o podrían considerar utilizar lo que se piensa que es un activo carnal para beneficio del reino. Vamos a la Biblia, vamos a ver la palabra de Dios. En Hechos 16, 35 dice así la palabra. Cuando fue el día, los magistrados enviaron alguaciles a decir. O sea, los magistrados, ¿no es cierto?, los jueces mandaron ¿a quiénes? A los policías, los alguaciles de ese tiempo, a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Para poder comprenderlo, ¿no es cierto?, los habían tomado presos por un lío que se había armado ahí, unas acusaciones. Y dice aquí el versículo 36, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados, los jueces, han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo, dice el versículo 37, pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial. ¿Cómo? Sin sentencia judicial. Ya ese tipo de cosas sucedían en aquel tiempo. Siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, dice Pablo. Pablo tiene una posición muy interesante. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Mire cómo Pablo acude a su condición de ciudadano romano. Dice: no nos juzgaron, nos golpearon, nos azotaron y nos echaron en la cárcel, siendo ciudadanos romanos. Dice, y cuando se enteran de eso, los alguaciles, los policías de ese tiempo, se asustan, van donde los jueces, los magistrados, y estos también se asustan, y vienen y está pidiendo que sean ustedes los que den la cara y lo suelten. ¿Por qué Pablo, semejante hombre de Dios, un apóstol, no acude, ¿no es cierto?, a sus favores espirituales, a sus dones, para hacer que esto sea factible? Y nos pone aquí en la palabra y nos dice de que él acude a su ciudadanía romana. Y dice: yo soy ciudadano romano, y se los esboza a ellos. ¿Acaso eso no es un atributo, una condición de carácter carnal? Qué interesante. También vemos otra manera, otra situación donde el accionar de Pablo tiene características similares. Y está en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 22, versículo 23, y dice así, Hechos 22, 23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, este caso sucede cuando Pablo está dando testimonio de su conversión en Jerusalén. Y se arma alboroto. Y dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, como decir, mandó el comandante de la legión que estaba cuidando el orden allí, que le metieran en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes. O sea, sáquele aquí la verdad a chicotazo limpio, para saber por qué causa clamaban así contra él. ¡Wow! Versículo 25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Wow, ¿os es lícito
¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Pablo no está acudiendo a la legalidad exclusivamente. Él está poniendo, está diciendo, oiga, para que hagan esto, tiene que haber una condena. No es lícito de otra manera. Pero él saca a relucir, porque soy ciudadano que tiene derechos, soy ciudadano romano. Porque en aquel tiempo había una distinción entre ser romano y no serlo. Si él era judío, hubiera llevado asca. Si él era samaritano, hubiera llevado asca. Si él era sidonio, hubiera llevado asca. Pero el romano, no lo toque. Tenía protección por su condición de ciudadano romano. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Versículo 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Ahora, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y dice el versículo 27, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que vos encima de eso, ¿no es cierto? Vos eres de segunda. Pero eres un pinche nacionalizado. Compraste es más tu nacionalidad. Yo la tengo de nacimiento. Así que no se está hablando de igualdad en este tema, en temas sociales, no está hablando, ¿no es cierto?, de una jerarquía. Versículo 29, así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormenta, los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Oiga, qué increíble. Pablo no acude a los poderes que le dio el Espíritu Santo. Pablo no acude a la palabra profética. Pablo no habla con la autoridad espiritual. Pablo acude a ¿qué cosa? Acude a una condición carnal, a una condición que tiene que ver con su ciudadanía. Y él reclama su ciudadanía y dice, hey, ¿me van a hacer esto? Yo tengo este tipo de inmunidad. Y lo reclama de esta manera. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra con eso? Porque muchos de nosotros creemos, ¿no es cierto?, que estamos pisando las nubes del cielo y hablamos y repetimos muchas de las verdades como consignas y como principios. Pero les voy a decir una cosa, nunca el principio va a estar por encima de la relación con Dios. Por eso dice la palabra, aquellos que son guiados por mi espíritu, esos son mis hijos. ¿Hay alguien que diga amén? Si lo está entendiendo, denle un aplauso al Rey. El apóstol Pablo no era ningún tribilín. El apóstol Pablo no era ningún ignorante. El apóstol Pablo era un erudito, era un hombre entrenado, conocedor de las Escrituras. El apóstol Pablo era un hombre además de incomparable sabiduría. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento, de toda la tarea que él llevó adelante. Es un hombre de incomparable sabiduría y de una perspicacia espiritual desarrollada. Sin embargo, eran sus derechos como ciudadano romano los que le resultaban más útiles en varias situaciones. Eso nos quiere decir algo. Eso nos muestra que usar herramientas naturales no deja de ser espiritual. Usar herramientas naturales no deja de ser algo espiritual para aquellos que somos espirituales. ¿Hay alguien que diga amén, amén y amén?
Como hay alguien que dice, no, ¿cómo voy a yo llevar a juicio esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Un momento. Aquí estamos viendo que usar herramientas naturales no deja de ser algo espiritual. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Si lo está entendiendo, alábele al que vive. Es más, de alguna forma, ilustra más la espiritualidad, ya que hace que dos reinos en los que se nos ha dado para vivir, calcen de manera completa. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos dos reinos para vivir. Uno es el reino natural y el otro es el reino sobrenatural, el reino de los milagros. El reino de los milagros no es un reino natural, no es algo que lo pueda vivir quien quiera. Y esos dos tienen que calzar el uno con el otro, lo natural con lo sobrenatural, o si usted quiere, lo sobrenatural con lo natural. Se espera que los hijos de Dios algún día lleguemos a vivir de milagro en milagro, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Alábele al que vive. Alábele, alábele, alábele. Nos está mostrando aquí Pablo cómo estos dos mundos encajan, el mundo natural con el mundo espiritual. Para nosotros no ha de ser algo anormal vivir un milagro. Es más, debiéramos vivirlo cada vez que necesitamos. No debería ser algo que nos llame la atención el que oremos por un enfermo terminal de cáncer y se sane. ¿Hay alguien que diga amén? Eso querría decir que está sucediendo en nuestras vidas lo que pasaba en la vida de Pablo. Que lo natural está calzando con lo sobrenatural y estamos pasando de un reino para el otro, porque son los dos ámbitos y los dos reinos donde Dios nos ha dado para vivir. Alábele al que vive. Alábele. Es Dios quien fusiona esos dos reinos en una poderosa herramienta de transformación. Es Dios el que fusiona estos reinos. A ver, dígame, ¿cómo es eso de que yo llego a Cristo Jesús, me arrepiento, pido perdón por mis pecados y de pronto tengo nueva vida? ¿Acaso entré en el vientre de mi madre y volví a nacer? No pasó eso. Entonces, ¿cómo es que tengo nueva vida? Y yo lo creo, y lo proclamo, y lo declaro, y empiezo a ver en mi vida unos frutos de una nueva vida. Antes era malvado, antes era enojón, antes era, qué sé yo, como quiera que fuere, y empiezo a dejar de ser todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tengo nueva vida. Pero ¿cómo es que se dio eso? ¿Cómo se fusionó? ¿Cómo es que dio lugar esta situación? Que en que el mundo natural, me arrepentí de la forma en cómo era, tocó el mundo espiritual y vino un milagro sobrenatural y nací de nuevo para Cristo Jesús. ¿Hay alguien que diga amén, 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 amén? Alábele al que vive. ¿Quién hizo posible que eso sucediera? ¿Quién hizo posible que eso sucediera? Se llama Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Hay alguien que diga amén? Es Dios el que fusiona lo natural con lo sobrenatural en nuestras vidas y empieza la transformación. ¿Quiero yo cambio? Necesito que esto suceda en mi vida. ¿Cuándo? 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 Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Avaroa. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Entonces no es lo mismo comer un majadito, que es muy rico, de comer, ¿no es cierto?, un plato que es a todo dar, que está preparado por el mejor chef del mundo. En lo absoluto, jamás lo va a hacer. Aunque tú en tu cabeza quieras poner lo que quieres. Has de aprender a pensar como piensa Dios. ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? Porque cuando piensas desequilibrado, solo apoyas la belleza, pero no apoyas la gracia. Y no comprendes la interacción entre lo uno y lo otro. Porque tu entendimiento solo está funcionando en lo natural. Y no está funcionando en ese ámbito donde Dios quiere que todos y cada uno de sus hijos funcionemos. Tanto en lo natural como en lo sobrenatural.
Alábele al que vive. Alábele. Con ganas. A Esther, ¿qué se le pidió? A Esther se le pidió que usara el favor que se le había otorgado debido a su belleza natural. Porque ¿por qué llegó ella a ser reina? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que portarse la reina Vasti como se portó? ¿Por qué tuvieron que convocarla a ella siendo judía, no es cierto, para ser parte de las candidatas a ocupar la posición de reina? ¿Por qué tuvo que ser ella elegida? Hubo un favor, el favor de Dios en su vida para que cumpliera el propósito para el cual ella había nacido. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Si lo está entendiendo, alábele. Porque gracias a su belleza y a su favor, ella pudo ayudar a preservar, ¿qué cosa? Al pueblo de Dios, de las locas intenciones de ese líder celoso llamado Amán. Encima de ello, para que no se lleve toda la flor, tuvo un tío, su tío Mardoqueo, que era justo lo que ella necesitaba. ¿Para qué? Para poder inspirar valentía y valor en ella. Alguien que pudiera hablarle y ayudarle a discernir el camino que tenía que seguir. Alguien para darle consejos y sabiduría para que los pudiera aprovechar en el momento preciso en que eran necesarios poner en acción. Si ustedes miran la Biblia, Mardoqueo hace una de las grandes declaraciones de la Biblia. Cuando le da un consejo a esta reina y le dice: pero quién sabe si has venido al reino para una época como esta. Veamos textualmente lo que dice la Biblia, lo que describe la palabra de Dios. Vamos al libro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Y dice así, en Esther 4:13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Qué tremendo. Qué tremendo lo que le dice Mardoqueo, le manda a decir a su sobrina. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿No has llegado para pavonerte de que llegaste a ser reina? ¿No llegaste para que comieras solo bien? ¿Para que vistieras finas sedas? ¿Para que seas famosa? No. ¿Quién sabe si para esto es para lo que tú has sido levantada? ¿Quién sabe si a ti Dios te dio esta belleza y te puso en esta posición y te dio su favor para llegar a ser la reina? Porque esto es lo que quería Dios que tú hagas en este momento. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Pero alábele con ganas. ¿Cuál fue la respuesta de Esther? Dijo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Por qué? Porque no le estaba permitido entrar cualquier día. Para que ella pudiera entrar en la presencia del rey tenía que ser convocada por el rey. Y a quien se atrevía a entrar sin el permiso del rey, el rey Asuero, famoso por su maldad. Imagínense. A él está sirviendo esta preciosa reina.
Y dice esta declaración que es tan profunda. Y si perezco, que perezca. Estos son dos comentarios que han pasado a la historia como respuestas profundas al desafío de cumplir con nuestro propósito. Porque es en el momento crucial de decisión de su vida cuando ellos tienen que tomar la decisión de si seguir o no seguir. Tal vez naciste para este tiempo, para que hagas esto. Y si perezco, en el empeño, que perezca. ¿Por qué? Porque también necesitamos valentía y coraje para ministrar dentro de los sistemas de este mundo. No es sencillo ser un hijo de Dios en medio de los sistemas de este mundo, en medio del paganismo, en medio de la maldad, en medio de la corrupción, en medio del juicio, en medio de las calumnias. No es sencillo ser un hijo de Dios en ello. No es sencillo caminar como tal. Se necesita coraje y valentía para no estarse rindiendo a lo que el mundo está acostumbrado a que hagan las personas. A jugar bajo. ¿No? La tendencia generalizada es hacer lo que el mundo hace. Pero el Hijo de Dios, que está bien plantado sobre la palabra de Dios, dice, no, esto no es para mí. No voy a permitir que la comida del rey me contamine. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Y entonces, ¿cómo se enfrenta a esto? Nuestra valentía, nuestro coraje debe estar unido con sabiduría. Hace poco hablé con una persona, con un hermano que estuvo cumpliendo funciones, altas funciones importantes en un área del gobierno de nuestro país y decía, para moverse aquí hay que ser inteligente. Y no deja de tener razón. Coraje, valentía y sabiduría. Si queremos tener el total impacto que Dios quiere en el momento que ha sido creado para nosotros. Porque a veces pensamos y confundimos que valentía es bravura. Y es solo una expresión. ¿Hay alguien que diga amén? Si nos damos cuenta, ni José, ni Daniel, ni Esther, ninguno gobernaba su nación. Ninguno. Estaban en los círculos de poder, estaban en los círculos de influencia, pero ellos no gobernaban. En el caso de José, el que gobernaba era Faraón. En el caso de Daniel, el que gobernaba era el rey Nabucodonosor. En el caso de Esther, el que gobernaba era el rey Asuero. Y todos ellos eran reyes paganos y malvados. Servidos por poderosos hijos de Dios. Enviados por el Altísimo. No por su congregación ni su pastor. Por el pastor de pastores. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. El puesto que tenía José fue ¿por qué? Porque sirvió el sueño de otro con gran sabiduría. Daniel sirvió gracias a su don profético, que fue realzado con una integridad incomparable, a prueba de todo. Esther ganó influencia a través de su belleza. Démonos cuenta, una gran lección de estas tres vidas es que no necesitamos estar en la primera posición de nada para traer influencia y provocar cambios. Que no necesitamos ser la cabeza de una nación, que no necesitamos poner presidentes ni nada por el estilo, que no necesitamos estar al frente de una corporación económica, de un banco o de cualquier otro tipo de organización para ver que la influencia de Dios en esos entornos traiga transformación. Lo que necesitamos es tener una relación viva con el Dios Todopoderoso. Amén. Porque nosotros con frecuencia pensamos que hay que convertirse en el líder máximo para tener influencia.
Y entonces la gente hace de eso su objetivo de vida. Quiere llegar a ser el comandante, quiere llegar a ser el jefazo, quiere llegar a ser el presidente, porque de ahí va a ejercer. Desde tu posición, tú deberías extender el reino de Dios, porque el reino de Dios es como levadura. Alábele al que vive. Alábele, alábele con ganas. ¿Por qué se da esas ganas de querer el primer lugar? ¿Por qué se da esas ganas de estar en eso? ¿Por qué? Porque esa es la pasión por el control. La gente quiere controlar, ese control que hay en el ser humano. Y lo que provoca esa pasión y esa pelea por ese tipo de cosas que la vemos todos los días, peor, en los últimos 10 o 20 años de nuestra vida lo hemos visto a cada rato. Levanta defensas de un lado y del otro y enciende pugnas, enciende odios, enciende maldiciones. Sin embargo, si nosotros lo que acabamos de ver, esos tres líderes siervos, o quizás para estar más a tono con nuestro tiempo, digamos, estos influencers. Ojo, genuinos influencers, no tribilines creados, ¿no es cierto? O sea, por la bla, 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 bla de la gente. Genuinos influencers. Alábele al que vive. Ellos sí sobresalieron por la influencia, porque sirvieron bien, porque funcionaron en roles de dirección, porque funcionaron en roles de liderazgo con integridad, no con doble moral, no con doble corazón, no con dobles intenciones, con integridad. ¿Hay alguien que diga amén? La integridad es un concepto muchísimo más grande que la honestidad. Amén, porque el íntegro no miente, tampoco lo hace el honesto. Alábele al que vive. Alábele, alábele con ganas. Por eso realmente tenemos que reafirmar, el reino de Dios realmente es como levadura. Cuando introducimos en un ambiente determinado como creyentes que saben servir bien, Dios demuestra su efectividad al traer transformación. Cuando tú genuinamente te arrepentiste de tu vana manera de vivir, de tu manera pecaminosa de vivir, y le entregaste genuinamente tu vida a Jesucristo, se produjo un milagro en tu vida. Y empezaste a cambiar. Empezaste a valorar otras cosas. Empezaste a entender la palabra de Dios. Empezaste a entender la importancia de congregarte. ¿Quién te la dijo? No sé, de pronto me empezó a nacer ¿qué cosa? Una necesidad de estar congregado, una necesidad de escuchar la palabra de Dios, una necesidad de caminar con mis hermanos, una necesidad de servir, una necesidad de dejar de ser el truán que era para convertirme en un hombre diferente, el hombre que mi Dios quiere que yo sea. Alábele al que vive. Dos mundos. Un mundo natural y un mundo sobrenatural que hacen clic, clic y calzan el uno con el otro. Clic, clic. Hay alguien que diga amén. Y calzan perfectamente. Y esto sucedió. Y sucedió en tu vida. Y sucedió en tu vida. Y sucedió por aquí. Y sucedió por allá. Y sucedió en la vida de todo aquel que genuinamente se ha arrepentido y ha entregado su vida a Jesucristo. Por eso has nacido de nuevo. Y empezó el cambio en tu vida. Y tus valores cambiaron. Y tus intereses cambiaron. Y tu corazón cambió. Y entonces empezaste a desarrollar tu fe. Y empezaste otro camino. Hay alguien que diga amén, amén, amén. Así es el reino de Dios. Pones tantito, le das chance y empieza la expansión. Cambia y transforma tu vida. Cambia y transforma la vida de tu hogar. Cambia y transforma la vida de tu entorno. En la medida que vas creciendo en influencia en tu relación con Dios, empiezas a afectar a tu alrededor y te conviertes en elemento de bendición. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele. El mundo no puede cambiar a un hijo de Dios plantado firmemente en el reino de nuestro Padre Celestial.
No, ha de ser el mundo el que se transforme ante el decidido compromiso, ante la entrega y el servicio de un verdadero hijo de Dios. Así que no se queje allí donde está. No se queje y sea luz. No se queje donde le haya tocado estar en este tiempo. No se queje de las circunstancias. Sea luz, predique el evangelio con su actuar, con su mirar, con su servir, con su compartir. Hay alguien que diga amén. No con su condenar, pecador, desgraciado. Alábele al que vive. Alábele, alábele con ganas. No se queje. Nos ponemos de pie. A veces hacemos de nuestro pensamiento lo que nunca debíamos hacer. Lo cuadriculamos. Y miramos ciertas cosas y decimos, no, esto es mundano. Y le ponemos un tilde y un epíteto. Con esto no me meto. A esto no le entro. Y no dejamos que sea el Espíritu el que nos guíe. ¿Quién sabe estás metido en la hoguera del fuego de la prueba? ¿Te preguntaste si es Dios? Tal vez Él quiere usar tu vida en algún sentido. Cuando José estaba en la cárcel, con seguridad todos los días él se preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué? Señor, ¿cuándo se van a cumplir estos sueños que me diste? Todo esto que me hablaste está tan lejos, Señor. Mira en esta cárcel apestosa, mira en esta circunstancia. Y llegó el día más inesperado. El faraón tuvo un sueño y nadie pudo interpretarlo. ¿Quién podría pensar que esa circunstancia lo iba a llevar allí a empezar a cumplir su propósito? ¿Cómo arrancó? Sirviendo con su don. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Qué cautivo llega feliz? Yo tenía un tío que ya falleció, que estuvo preso durante la guerra del Chaco y fue de los últimos repatriados. 3 años preso. Y él contaba todas las vicisitudes que tuvo que pasar. Gracias a Dios nunca subió amargura ni maldición contra quienes tanto daño le hicieron. Ni mi familia fue a gritar nunca contra ningún paraguayo. ¿Qué debería decir ese hombre allá cuando era atado al palo santo y las hormigas lo mordían? Sabría preguntar, ¿dónde está mi Dios? Mis amados, a veces no entendemos los caminos, a veces no entendemos los propósitos, pero cuando Dios te llama, Él empieza la transformación y Él nunca permite que tú pases por una prueba para la que tú no estés preparado. Todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito para Dios. Sé levadura donde estés, sé luz en lo que te toque vivir. Agárrate del Espíritu de Dios y camina con Él. Sé obediente. Seamos obedientes en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre amado, Señor, gracias te damos por el privilegio que tenemos de comprender tu palabra, por la luz que nos traes, Padre amado, Señor, con este ejemplo, Padre amado, de vivir la vida como líderes, servidores, por todo esto que tu Espíritu hace en nuestras vidas, Señor,
Guía nuestros pasos, Señor Altísimo. Y sea hecha en nuestra vida tu voluntad. Guárdanos de todo mal, Señor. Te pedimos por nuestra ciudad, te pedimos por nuestra nación. Te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor. Porque si hoy día estamos aquí, es gracias a ti, Señor. ¿Cuántos han partido y no están aquí? ¿Cuántos están hoy día echados en su lecho peleando por su vida? Padre, ten misericordia, Señor. Pero si estamos aquí, es porque tú lo has permitido. Guarda nuestra entrada y nuestra salida. Ayúdanos a ser gente cada día mejor que se parezca a ti. Aquellos de que algún día, cuando estemos delante de ti, tú puedas decir: en este mi hijo o en esta mi hija tengo contentamiento. Bien hecho, hijo mío. Bien hecho, hija mía. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te fortalezca, te inspire, te guíe y te dé victorias en tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación, alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de Cristo que te salva eternamente. No es un reflejo ni una estimulación. Aquí está la presencia del Señor tu Dios. Ven con tu danza y tu espada a su presencia. Torre fuerte